Hoy vamos a desmitificar una de esas herramientas que a primera vista puede parecer súper compleja, pero que en realidad, bueno, es la llave maestra para resolver un montón de problemas eléctricos del día a día. Vamos a hablar del multímetro. Seguro que esta pregunta suena familiar, ¿verdad? Es ese momento de frustración total cuando un aparato, sin más, se apaga y deja de funcionar. Y claro, te quedas pensando, ¿qué ha pasado? ¿Será algo grave? Es un pequeño misterio al que todos nos hemos enfrentado alguna vez. Pues bien, aquí es donde entra en juego el multímetro. Pensemos en él como si fuera la lupa de un detective. Es esa herramienta que de repente nos permite ver la electricidad, asomarnos al interior de un circuito y entender de verdad qué está pasando ahí dentro. Nos da ojos donde normalmente no los tenemos. Sección 1. El detective eléctrico. Y es que para ser un buen detective de circuitos, lo primero es conocer la herramienta a la perfección. Así que vamos a ello. Sección 2. Anatomía del multímetro. Que nadie se asuste por los botones y los cables, ¿eh? En el fondo, todo se reduce a 3 partes clave con las que vamos a empezar a resolver todos esos misterios eléctricos. A ver, es muy sencillo. Primero, la pantalla. Es obvio, ¿no? Ahí es donde aparecen los resultados, las pistas que nos da el circuito. Luego tenemos el selector, que es esa rueda grande en el centro con la que decidimos qué queremos investigar. Y por último, los terminales y las puntas de prueba, que son, por así decirlo, nuestras manos para poder tocar y explorar el circuito de forma totalmente segura. Sección 3. Las mediciones esenciales. Vale, ya conocemos la herramienta. Ahora toca ver las 3 técnicas, las 3 mediciones fundamentales que todo buen detective eléctrico tiene que dominar. Son como las 3 preguntas clave que se le pueden hacer a cualquier circuito. Empezamos por el voltaje. Para que nos hagamos una idea, imaginemos una manguera con agua. Pues el voltaje sería la presión con la que sale ese agua. Ojo, no es el agua en sí, sino la fuerza que la está empujando. En electricidad es exactamente eso, la presión que empuja a los electrones a moverse. Y aquí una distinción que es absolutamente crucial. Existe el voltaje de corriente continua, o DC, que es como una calle de sentido único. El flujo va siempre en la misma dirección. Es el que encontramos en pilas, baterías, en la mayoría de la electrónica. Y luego está la corriente alterna, o AC, que sería como una calle de 2 sentidos. El flujo va y viene constantemente. Esta es la que tenemos en los enchufes de casa. Saber cuál vamos a medir es vital. Y para medirlo, el proceso es bastante directo y seguro. La punta de prueba negra se conecta al terminal COM, que significa común, y la roja al terminal marcado con una V. Luego, en el selector, elegimos si vamos a medir corriente alterna o continua, y ya está. Solo hay que tocar con las puntas los 2 puntos del circuito donde queremos medir esa presión eléctrica. La segunda medición esencial es la resistencia. Si seguimos con la analogía de la manguera, la resistencia sería como si hiciéramos un nudo o la aplastáramos en un punto. Es básicamente un obstáculo, algo que se opone y dificulta el paso del agua, o en nuestro caso, el paso de la electricidad. ¿Y por qué es tan útil medir la resistencia? Pues porque nos permite hacer algo llamado prueba de continuidad. Con esto lo que hacemos es comprobar si un cable, por ejemplo, está roto por dentro, aunque por fuera parezca perfecto. Si el multímetro emite un pitido, ¡bingo! Significa que el camino está completo, que hay conexión. Es, de verdad, una de las pruebas más útiles que se pueden hacer. Y vamos con la tercera y última medición clave, la corriente, que se mide en amperios. Si habíamos dicho que el voltaje era la presión del agua, la corriente sería el caudal, es decir, cuánta agua, cuánto flujo está pasando por la manguera en un momento concreto. Mide, por tanto, el volumen de electrones que se están moviendo. Pero, ojo, aquí viene la gran diferencia y algo muy importante. Para medir la corriente no vale con tocar el circuito por fuera, como hacíamos con el voltaje. No, aquí hay que abrir el circuito, interrumpirlo y colocar el multímetro en medio para que toda la corriente pase a través de él. Esto es lo que se conoce como conectar en serie. Es un proceso un poco más complejo y sobre todo que requiere bastante más cuidado. Sección 4. Reglas de oro. Rango y seguridad. Bueno, ya sabemos qué medir y cómo medirlo. Pero un momento. Antes de lanzarse a tocar nada, vamos a la parte más importante de todas, la seguridad. Porque estas son las reglas que hay que seguir para no dañar ni el aparato ni, por supuesto, a la persona que lo está usando. Y esta frase, la verdad, es que lo resume a la perfección. Un error al medir puede costarnos un fusible del multímetro, que no es gran cosa, pero ignorar las normas de seguridad, eso puede tener consecuencias muchísimo más graves. Así que esto es algo innegociable. Primera regla de oro. El selector no solo sirve para elegir qué vamos a medir, sino también cuánto esperamos medir. Eso es el rango. Y la norma es clara. Si no se tiene ni idea del voltaje que pueda haber, siempre se empieza por el rango más alto posible y luego, si es necesario, se va bajando. Es la mejor forma de proteger el multímetro.
Y estas son las prácticas que hay que grabarse a fuego, de verdad. Primero, nunca, jamás se toca la parte metálica de las puntas mientras se está midiendo. Segundo, para medir resistencia o continuidad, el circuito tiene que estar apagado, sin corriente. Es fundamental. Tercero, antes de cada uso, un vistazo rápido a los cambres, que no estén pelados ni dañados. Y por último, la regla que nos puede salvar de un buen susto. Ante la duda, siempre hay que asumir que un circuito está activo. La precaución es sin duda la mejor de las herramientas. Sección 5. Diagnosticar como un profesional. Con todo esto que hemos visto, se produce un cambio de mentalidad. Se pasa de mirar un aparato roto con pura frustración a tener la capacidad de interrogarlo, de entender su lenguaje y saber qué le pasa. Veamos qué hemos conseguido. El hecho de dominar el multímetro nos da, digamos, 3 nuevas capacidades, casi como superpoderes. La primera, la capacidad de hacer diagnósticos precisos, no simples suposiciones. La segunda, la de encontrar el origen de un fallo de una forma mucho más rápida y eficiente. Y la tercera, y para mí la más importante, es que enseña a enfrentarse a los problemas eléctricos de una manera segura, con método, como un profesional. Así que la próxima vez que algo en casa deje de funcionar, la pregunta ya no será simplemente ¿y ahora por qué?, sino más bien ¿dónde está el multímetro? Porque la capacidad de encontrar la respuesta está ahora al alcance de la mano.